Sean bienvenidos todos ustedes a este eh, curso de cinemática. Vamos a continuar con esta segunda sesión y vamos a revisar rápidamente algunas de las características de los vectores que hemos estado trabajando en esta sesión. Bien, cuando tenemos dos vectores que se encuentran unidos uno detrás del otro y que el ángulo que forman estos dos vectores es un ángulo de 0 grados o de 2 pi radianes, decimos que son vectores paralelos. Cuando estos dos vectores, uno de estos vectores está encontrado con el otro vector, es decir, el sentido del vector es diferente, entonces decimos que son antiparalelos y estos vectores forman un ángulo de 180 grados. También tenemos vectores ortogonales. Estos vectores ortogonales son vectores cuyo ángulo que forman entre ambos vectores es de 90 grados. Podría ser también 270 grados, ¿sí? Son vectores ortogonales. Y aquellos vectores que no entran dentro de ninguna de estos ángulos se consideran o se llaman vectores oblicuos. Aquellos que no forman 90 ni 270, 180 pi o 0 y 2 pi radianes, entonces estaríamos hablando de vectores completamente oblicuos. Bien. También podemos platicar acerca de la multiplicación de un vector por un escalar. Tenemos aquí el vector A, un vector que está puesto en dos dimensiones, y este vector A, si yo lo pusiera como si fuera un vector paralelo, y entonces simplemente lo agrando, lo alargo y lo hago más grande, entonces esto sería el equivalente como si lo estuviera multiplicando por un número escalar que sería el 2, o de alguna manera como si estuviera sumando al vector. Estaría teniendo el primer vector y la segunda parte del segundo vector. Entonces, desde luego, cuando un vector es multiplicado por algún escalar, se van a ver afectadas las características. ¿Cuáles son las características del vector? La dirección, la magnitud y el sentido del vector. Por lo tanto, entonces tenemos que revisar qué es lo que pasa cuando multipliquemos un vector por un escalar. Entonces, en el primer caso tenemos que el escalar c es mayor que 1. Si el escalar c es mayor que 1, entonces el único efecto que tendría al ser multiplicado el vector por ese escalar c es aumentar su magnitud y preserva la dirección y el sentido. En el segundo caso, tenemos que c sea exactamente igual a la unidad, es decir, es igual que una unidad, entonces no le afecta, no le pasa nada, mantiene entonces la magnitud, mantiene la dirección y mantiene el sentido. En el tercer caso, tendremos que c se encuentra entre 0 y 1. Es un número menor que 1, pero es mayor que 0. Por lo tanto, cuando multipliquemos ese escalar c por ese vector, lo que va a ocurrir es que el vector resultante va a ser un vector más pequeñito y va a preservar entonces el sentido y la dirección del vector, pero su magnitud la va a disminuir. En el cuarto caso, tenemos que el escalar c sea el escalar 0. Por lo tanto, cualquier cosa que se multiplica por 0 me debe dar 0. Por lo tanto, entonces me está diciendo que existe el vector 0. Está la existencia del vector 0. Entonces, esto es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, en el siguiente caso tendríamos que el escalar c es menor que 0, es decir, es un número negativo, pero es siempre mayor que menos 1, es decir, este número se encuentra entre 0 y menos 1. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que va a disminuir la magnitud, pero también va a modificar el sentido. Si el vector es un vector unidimensional, solamente modifica el sentido y va a invertir el sentido al vector original. Pero si el vector es un vector dos dimensional o mayor, entonces al modificar su sentido también modificaría la dirección, cambiaría la dirección del vector. Esto también es importante, ¿verdad? Entonces, al multiplicar por un número negativo se modifica el sentido, y si es dos dimensional o mayor también modifica la dirección. Si es menor que menos 1, perdón, es mayor que menos 1, por lo tanto también disminuye
su magnitud. Si es igual a -1, solamente va a modificar su sentido. Y vuelvo a lo mismo, si es un vector unidimensional, modifica el sentido, pero la dirección no se ve alterada, ni la magnitud. Pero si es 2-dimensional o mayor, entonces el vector modificará el sentido, y al modificarse el sentido por ser un vector 2-dimensional o mayor, modificará también la dirección. Si es mucho menor que -1, entonces va a modificar también el tamaño del vector. La magnitud la va a aumentar. Al modificar el sentido, si es 2-dimensional o mayor, modificará también la dirección. Entonces, podemos observar que cualquier vector, al ser multiplicado por un escalar, desde luego o evidentemente tiene modificaciones también en sus características y en sus características particulares del vector, ¿verdad? Entonces, ahora, lo que nos importa pues también es saber hacer cuentas con los vectores, ¿no? Entonces, estas gráficas que les acabo de mostrar, estos diagramas, pues nos permiten entender lo que está pasando, lo que está ocurriendo precisamente con la multiplicación por el escalar. Sin embargo, pues necesitamos establecer una notación vectorial. Esta notación vectorial la vamos a establecer. Nosotros hemos presentado la notación vectorial estándar que se utiliza en los cursos regulares de secundaria, de preparatoria, en donde presentamos al vector como un par de componentes, la componente X, la componente Y, dentro de unos paréntesis, y a esta notación se le considera como pares ordenados, ¿sí? Sin embargo, el álgebra lineal nos establece que un vector siempre tiene que vivir en un espacio, y ese espacio es un espacio vectorial, el cual está generado por una base de vectores, y esta base de vectores debe de utilizarse, o debe de generarse la base de vectores a través de vectores unitarios, los cuales deben cumplir con ciertas características. La primera de ellas es que tienen que ser vectores ortogonales entre sí, y la otra característica también importante es que tienen que ser linealmente independientes. Entonces, bajo estas condiciones nosotros podemos mostrar, no lo vamos a hacer aquí porque pues esto es tema y objetivos de un curso de álgebra lineal, y este no es un curso de álgebra lineal, de que los vectores unitarios I, J y K, el gorrito que aparece en estos vectores que están aquí, indican que son unitarios, cumplen con los 4 puntos anteriores, es decir, son una base, I, J y K son una base de vectores, I, J y K son ortogonales entre sí, I, J y K son linealmente independientes, y entonces por ser una base ortogonales entre sí y linealmente independiente, por lo tanto generan un espacio. Al generar un espacio, ¿qué tipo de espacio generan? Un espacio vectorial, y este espacio vectorial, por lo tanto, debe contener vectores en ese espacio. Cada vector que viva dentro de ese espacio, desde luego, tendrá las características hereditarias de la base que genera ese espacio vectorial. Entonces, podemos observar que en el espacio 2-dimensional, el vector unitario Y está asociado a la dirección X, el vector unitario J está asociado a la dirección Y. En el espacio bidimensional, cualquier vector que nosotros tracemos en este espacio debe de tener las características hereditarias de la base de vectores que lo están generando. En el espacio tridimensional tenemos que el vector asociado a la dirección X es el Y, a la dirección Y es el J, y a la dirección K es el Z. Por lo tanto, un vector que vive en este espacio tridimensional tendrá las características hereditarias de este vector. Entonces, en nuestro caso, el vector A vivía en un espacio bidimensional, y podemos escribir el vector A en términos de la base de vectores como el vector 3 veces I más 2 veces J. Este es la notación vectorial que vamos a utilizar. Podemos seguir utilizando esta notación. Ambas notaciones son totalmente equivalentes. Ambas se refieren al mismo vector. Sin embargo, sí tienen ciertas diferencias en la forma de escritura. Aquí tenemos paréntesis y tenemos una coma de separación entre ellos. Aquí no tenemos paréntesis, pero tenemos la base de vectores I y J, y lo que separa a las dos componentes es un signo de operación. Si este número fuera negativo,
entonces aquí tendría que ser negativo. Si este número fuera negativo, aquí tendría que haber un signo negativo. No hay en esta notación, no hay paréntesis ni hay coma. Entonces, cuando utilicemos esta notación, tenemos nosotros que darnos cuenta de cómo lo estamos escribiendo. Muy bien, entonces podemos ahora multiplicar entonces el vector A, ya en la notación que nosotros tenemos, por el escalar C igual a 4. Entonces C por A debe ser 4 por A y es 4 por el vector A. Entonces vamos a multiplicar término a término, ¿verdad? El 4 por el 3, el 4 por el 2 y vamos a mantener la base vectorial. Por lo tanto, 4 por 3 es 12 en la dirección Y. 4 por 2 es 8 en la dirección J y este me va a dar un nuevo vector que va a ser el vector C. Si lo multiplico ahora por el escalar menos 7, un escalar negativo, menos 7 por A me quedaría menos 7 por 3, menos 21 en la dirección Y, menos 7 por 2, 14, menos 14 en la dirección J y este me va a dar un nuevo vector que sería el vector C. Si lo multiplico por otro escalar, un escalar negativo, ahora 0.32, entonces 0.32 negativo por A me queda como menos 0.32 por 3, que me va a dar menos 0.96 en la dirección Y. Y al multiplicarlo por 2 en la dirección J, menos 0.32 por 2, me da menos 0.64 por J. Esto me va a dar un nuevo vector, que sería el vector D. Entonces, la multiplicación del vector A por 0.83, pues es prácticamente la misma historia. 0.83 por 3 me da 2.9 en la dirección y por 2 me da 1.99 en la dirección J. Entonces esto me da otro vector que hemos etiquetado con el nombre de E, el vector E. Puedo multiplicar por 0, puedo multiplicar por 1. Si multiplico por 1 no le afecta, no lo altera, me queda el mismo vector. Si multiplico por 0, tengo al vector 0. Entonces, esto es la multiplicación de un vector por un escalar. Como ven, no tiene mayor problema. Si sabemos hacer multiplicaciones y con el uso de la calculadora, no tendremos mayor problema para eso, ¿verdad? Correcto, entonces vamos a revisar la suma vectorial, vamos a utilizar el método gráfico y entonces vamos a suponer que tenemos un espacio bidimensional, tenemos aquí las coordenadas X y Y vamos a presentar al vector A, un vector A y vamos a presentar al vector B. Entonces ahora aquí tenemos dos vectores y queremos sumarlos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mover el vector A, lo vamos a trasladar. El vector A se encuentra, digamos, en el origen de coordenadas, pero se encuentra también en el origen del vector B. Y vamos a trasladarlo paralelamente sobre el vector B hasta llevar a este vector a la punta de flecha o al final del vector B. Si yo me olvidara de este vector y solamente veo estos dos vectores, entonces yo puedo decir que estos dos vectores los voy a sumar, ¿sí? Y entonces estaría yo diciendo que la suma de estos dos vectores, porque estoy trazando un primer vector y luego estoy trazando un segundo vector, esta me daría la suma vectorial. Ahora bien, puedo hacer exactamente lo mismo, trasladar al vector B de la misma manera que he trasladado al vector A y entonces lo traslado ahora sobre el vector A. El vector B se encuentra en el origen de coordenadas, ahora lo traslado a donde termina el vector A y entonces lo que se me ha formado aquí es un paralelogramo, ¿verdad? Entonces, la línea que une el origen de coordenadas con donde termina el último vector trazado uno detrás del otro, este es un vector que yo digo que es el vector incógnita. Y entonces para reconocer y saber cuál es este vector incógnita, lo que vamos a hacer es seguir algunas trayectorias. Voy a desplazarme en esta trayectoria. Estoy aquí, me voy a mover sobre este vector, luego sobre este vector y luego sobre este vector. Si recorro el vector en la dirección del vector, en este caso estaría recorriendo el vector en la dirección positiva, lo recorro en la dirección positiva, pero este vector que comienza aquí y termina acá ya lo estaría yo recorriendo en sentido negativo. Entonces, si yo me muevo en esta trayectoria, lo que yo podría es entonces escribir que me muevo por el vector A, me muevo por el
perdón, me muevo por el vector B, me muevo por el vector A, ambos son positivos, pero me desplazo en sentido contrario por el vector incógnita. Y como me estoy desplazando y llegando al mismo punto, entonces lo que estoy obteniendo es que tengo el 0 aquí en este resultado de esta suma vectorial. Puedo irme por otra trayectoria, puedo desplazarme por el vector incógnita, puedo moverme por el vector B, pero fíjense que ahora me muevo en sentido negativo. Me muevo por el vector A, estoy siguiendo la trayectoria amarilla, me muevo por el vector A y regreso nuevamente al mismo punto. Por lo tanto, puedo establecer esta ecuación. Puedo también hacer lo siguiente, moverme por el vector incógnita, desplazarme en sentido negativo por el vector A, desplazarme en sentido negativo por el vector B y llegar al mismo punto. Por lo tanto, también tengo esta. Y también puedo moverme por el vector A, moverme por el vector B, regresarme por el vector incógnita y tengo evidentemente esto. Todas estas son las posibles trayectorias que puedo yo recorrer en este paralelogramo. Y si yo despejara de aquí, si yo despejara al vector incógnita, en todas ellas resulta que el vector incógnita es el resultado de A más B. Sumar A y B es el vector incógnita. Entonces, definimos que R es la resultante de la suma de los vectores A y B. Y entonces, ahora aquí podemos nosotros observar que existe la propiedad de cerradura. ¿Cuál es esta propiedad de cerradura? La propiedad de cerradura me dice que si yo tengo el vector A y tengo al vector B, entonces el resultado, la resultante, tiene que ser también un vector. Entonces, aquí se muestra la propiedad de cerradura, que es una de las propiedades de los números, ¿verdad? Ahora bien, el hecho que yo tengo todas estas posibles trayectorias que he recorrido aquí y que yo tengo B más A menos R, porque ya identifiqué al vector incógnita con el vector R, entonces me dice que el 0 que yo tengo del lado derecho de todas estas expresiones es el neutro aditivo, es decir, existe el vector neutro de la suma vectorial. Esta es otra de las propiedades de los números, ¿verdad? Ahora bien, el hecho de que yo me vaya primero por B, luego por A, y esto me dé el resultado de la resultante, o que me vaya por A y luego por B y me dé el mismo resultado de la resultante, entonces me quiere decir que existe la propiedad conmutativa de la suma, es decir, que B más A es R y que A más B es R, que es la propiedad conmutativa de la suma vectorial. Desde luego existen otras propiedades, por ejemplo, si yo tengo A más B más C, es exactamente igual a tener a A más B más C, que esta sería la propiedad asociativa de la suma. Y como ya vimos que podemos multiplicar por un escalar, entonces si yo tuviese un número escalar, en este caso puse el 5, y lo multiplico por A más B, entonces puedo meter el 5, multiplicarlo por A y luego más el 5 por B y hacer la suma. Esta sería la propiedad distributiva al multiplicar por un escalar. Como ven, entonces tenemos las propiedades de los números y entonces a la pregunta que nosotros hiciéramos de qué es un vector, nosotros podremos responder con toda claridad que un vector es un conjunto de números. ¿Sí? Como ven, las propiedades de los números aparecen claramente aquí. Bien, vamos a revisar ahora rápidamente la resta de vectores. Acuérdense, tenemos los vectores A y el vector B. Ahí están los dos vectores originales con los cuales estamos pasando. Y entonces, si yo multiplicara al vector B por menos 1, acuérdense, ¿qué es lo que le pasa? Va a cambiar su sentido, ¿sí? Al multiplicarlo por menos 1, cambia su sentido. Aquí se ve claramente cómo cambia el sentido, pero también cambia la dirección. Fíjense la dirección que tiene ahora este vector. Es nada más para ilustrar lo que habíamos revisado anteriormente, ¿verdad? Ok, entonces ahorita por un momento me voy a olvidar del vector B. Y entonces ahora
yo tengo el vector menos b, así lo voy a manejar como el vector menos b, este es otro vector, pero si yo quisiera sumar este vector con este vector, pues entonces, pues evidentemente puedo hacer lo que hice anteriormente, construir mi paralelogramo, y entonces el vector incógnita tendría que ser el vector amarillo que estoy mostrando en este gráfico, ¿verdad? Entonces puedo hacer exactamente lo mismo, recorrer cualquiera de las trayectorias como lo hicimos anteriormente, y entonces establecería yo las siguientes condiciones, ¿verdad? Si me voy por A, me muevo por A, luego me estoy moviendo por menos B, pero como menos B lo estoy recorriendo en el sentido del vector, por eso mantiene el signo menos B, y me muevo por el vector incógnita, pero este vector lo recorro en sentido contrario. Al recorrerlo en sentido contrario, por eso pongo menos el vector incógnita, y entonces regreso al mismo punto, por lo tanto es igual a 0. Si de aquí yo despejo el vector incógnita, resulta que el vector incógnita tendría que ser A menos B. Si hago el recorrido primero por menos B, digo menos B porque este es el vector menos B, lo estoy recorriendo en el sentido que va el vector menos B, luego me muevo por A y me regreso por el vector incógnita en sentido contrario a como está definido el vector, entonces tendría esto, despejo el vector incógnita y al despejar el vector incógnita tengo que esto es igual a menos B más A. Entonces, cualquier trayectoria que yo siga aquí me permitirá establecer al vector diferencia. Por eso hemos definido al vector con la letra D. El vector diferencia sería menos B más A o A menos B. Cualquiera que ustedes gusten es exactamente el mismo vector. El vector diferencia o resta de dos vectores es definido como a la subalgebraica de dos vectores donde a uno de ellos, a uno de los vectores, se le ha cambiado el sentido o se ha multiplicado por el escalar menos 1. Muy bien, ahora si juntamos ambas figuras, fíjense lo que va a ocurrir, ¿no? Aquí tendríamos la suma vectorial del vector A y el vector B. Acá tendríamos la resta vectorial, ¿sí?, del vector A y el vector B, ¿sí? Al juntar las dos figuras, ¿sí?, entonces fíjense que podríamos desplazar este vector, ¿sí?, al vector B, y podríamos ver que al desplazar el vector D al final del vector B, la resultante es la diagonal del paralelogramo que dibujé inicialmente. Y entonces aquí se establecen que la recta azul, ¿sí?, es la suma vectorial y es justamente una de las diagonales. Y la recta amarilla es otra diagonal del paralelogramo y esta es la diferencia de vectores. Aquí hay una característica importante. Esta recta vectorial sale del vector que vamos a poner en primer lugar y llega al vector que vamos a poner en segundo lugar, ¿sí? Es de donde sale y a donde llega, ¿sí? Este es el vector D, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y la suma vectorial es justamente, aquí tenemos primero el vector A, luego el vector B, o aquí tenemos el vector B y luego el vector A, entonces une el origen del primer vector con el final del segundo vector, ¿sí? Este es la característica importante de la resta y de la suma de vectores. Perdón, aquí tenemos algo diferente, porque este sería el vector menos b, que es el que estamos sumando. Entonces es al revés. Aquí debería ser a menos b en lugar de b menos a. Es a menos b. Es del que llega, del punto en el que llega al punto en el que sale, porque el que sumamos aquí fue menos b. Aquí yo lo tengo al revés, lo voy a corregir en el documento que les voy a enviar, pero en realidad aquí debiera ser a menos b. La diferencia es a menos b, del que llega menos del que sale. A es el que llega y b es del que sale, porque lo que estamos haciendo es sumar menos b más a. Entonces
esto es lo que tenemos que tener, ¿verdad? Esto es importante, cómo vamos a realizar la suma y la resta vectorial. Muy bien, el método analítico, ¿verdad? Para el método analítico yo tengo A y tengo B, tengo dos vectores. Acuérdense que ya en la notación que estamos utilizando nosotros tenemos AX en la dirección Y, AY en la dirección J, BX en la dirección Y y BY en la dirección J. Muy bien, entonces bajo estas condiciones tenemos un vector en dos dimensiones, son dos vectores cualesquiera en dos dimensiones. Entonces vamos a sumar A más B. ¿Y cómo establecemos la suma de A más B? Pues entonces A más B, vamos a escribir el vector A y vamos a escribir el vector B y los vamos a sumar. Por lo tanto, entonces vamos a realizar la suma coordenada a coordenada, las I's con las I's y las J's con las J's. Tengo AX y tengo BX que van a ser sumadas, AY y tengo BY que van a ser sumadas, y entonces tengo A más B, esto es igual. Esta sería la formulita que necesitamos para la ecuación de la suma vectorial. Sin embargo, para la resta vectorial, pues si yo quiero A menos B, entonces tengo que meter el signo negativo en menos B. Y entonces al hacer coordenada a coordenada y dirección en dirección, tendría AX menos BX y AY menos BY. Esta sería la expresión para la resta vectorial. Un ejercicio, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Dice que se tienen dos vectores en dos dimensiones. El vector A igual a menos 4y más 5j, el vector B igual a 2y más 7j. Y nos piden que obtengamos la suma y la resta vectorial. Entonces, primero vamos a desarrollar la suma. Para la suma de A más B vamos a colocar el vector A, que sería menos 4y más 5j, y luego colocamos el vector B más 2 veces y más 7j, que sería la suma vectorial. Y entonces realizamos la suma coordenada por coordenada, es decir, las i's con las i's y las j's con las j's. Menos 4i más 2i me queda menos 2i, y 5j más 7j me queda 12j. Entonces este sería el resultado de la suma vectorial. Hagamos la diferencia de vectores, A menos B. Entonces colocamos al vector A y luego colocamos al vector B con un signo negativo. Entonces sería menos 4i menos 2i, me queda menos 6i. 5j menos 7j me queda menos 2j. Y esta sería la diferencia vectorial de A menos B. ¿Sí? Desde luego, si hago la diferencia B menos A me quedaría 2, menos por menos me va a dar más. 2 más 4 me quedaría 6i, que sería el sentido contrario al vector A menos B, ¿sí? Y sería 7 menos 5, 7 menos 5 me da 2, que sería el sentido contrario al vector B. Evidentemente, este vector va en un sentido, este otro vector va en otro sentido totalmente distinto, ¿verdad? Bien. Tenemos otro ejercicio, hagamos el ejercicio número 3. Aquí nos proponen obtener el vector D. Nos dicen que D es igual a esta operación, es menos 2 veces A más 4 que multiplica a B menos C menos 9 que multiplica a C menos A, donde los vectores propuestos son A igual a 3 veces I más 2J menos 7K, es un vector en 3 dimensiones. B es igual a menos I. Aquí hay un 1 multiplicado por la I, es la unidad, más 5j menos 4 séptimos de K, y C es igual a menos 7i más 8j más 3 octavos de K. Evidentemente el número que acompaña aquí puede ser cualquier número real, ¿verdad? Correcto, entonces calculamos primero las operaciones que tenemos que realizar. Esta es la operación que tenemos que realizar. Lo que vamos a hacer es multiplicar el 4 por la B, luego el 4 por la C, luego el 9 por la C y luego el 9 por A, y luego vamos a reducir los términos, ¿no? Entonces al multiplicar por B tengo 4 por B y aquí tengo 4 por C, se mantienen los signos. Este es negativo, con este lo hace negativo, negativo con negativo lo hace positivo, 9 por C, 9 por A. Y luego reduzco, porque aquí tengo A, aquí tengo A, aquí tengo C y aquí tengo C. Entonces hago las operaciones, 9 menos 2 me va a dar 7A, 9 menos 4 me va a dar 13C y el 4B ahí permanece. Entonces tengo la ecuación 3.1, que es la que vamos a utilizar. Entonces vamos a realizar las operaciones ahora. 7A, ¿verdad? 7 por
ahora, pues así como lo hicimos, si yo tengo el vector A, simplemente lo multiplico por 7, 7 por 3, 21, 7 por 2, 14, 7 por 7, 49, y mantengo los signos, ¿verdad? Entonces me queda 21 en I, 14 en J y 49 en K negativo. Y esta va a ser nuestra ecuación 3.2. Bien, ahora hagamos la operación para el 4b. 4b, este es mi vector b, lo coloco aquí, lo voy a multiplicar por 4, me va a quedar menos 4, 5 por 4, 20, más 20j, y 4 por 4, 16 séptimos en la dirección K. Y entonces esto es lo que tengo, mantengo el signo negativo, positivo y negativo. Ya hice la multiplicación de 4b. Y ahora vamos a hacer la siguiente operación, que sería 13c. Vamos a hacer la operación de 13c. El vector c es este, el número es 13, 13 por 5, 13 por 8 y 13 por 3. La operación que me toca es 5 por 3 son 15, damos unas, 5 por 1, 5 y 1 son 6, 65, 8 por 3, 24, llevamos 2, 8 por 1, 8 y 2, 10, 104, 3 por 3, 9, 3 por 1, 3, 39 octavos. Entonces, positivo, positivo y negativo, y esta será nuestra ecuación 3.4. Muy bien, entonces aquí hemos hecho simplemente las operaciones, todavía falta meterlo en la ecuación 3.1, y entonces lo que vamos a hacer es meter 3.2 a 3.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.1. 3.1, ahí nada más recordamos, aquí el signo es incorrecto, nada más recordamos cómo está nuestra operación, aquí ya lo tenemos bien, tenemos 21i más 14j menos 49k, ¿sí? 4b que sería menos 4i más 20j menos 16 séptimos k, y 13c, aquí está el signo, sería menos 65 más 104 más 39k. Y bien, entonces luego quitamos los paréntesis y aplicamos las reglas de multiplicación. Entonces vamos a quitar todos los paréntesis. Aquí tenemos ya el haber quitado todos los paréntesis y tenemos esta operación que aparece aquí, y aquí metimos el signo negativo, ¿sí? Metimos el signo negativo, y entonces agrupamos para las que son en I. Aquí tengo I, aquí tengo I, y aquí tengo I. Esta es positiva, esta es negativa, y esta es positiva, positiva, negativa, positiva, y todas van multiplicadas por I. Aquí tengo J, aquí tengo J, y aquí tengo J, es 14 positivo, 20 positivo y 104 negativo en J, 49 negativo en K, 16 séptimos negativo en K y 39 octavos negativo en K. Ahí está, todas son negativas, por lo tanto mantuvimos el signo negativo aquí. Y ahora pues hacemos las operaciones que nos indican aquí, ¿verdad? Entonces tenemos esta operación. Al hacer esta operación me queda 82i, al hacer esta operación me queda menos 70i, y al hacer esta operación me queda menos 3145 sobre 56k. Aquí tengo al vector d. Por lo tanto, mi vector d está dado en esta forma, ¿verdad? 82i menos 70j más... menos, aquí es negativo, menos 3145 sobre 56. Correcto. Entonces ahora pues nos gustaría calcular la magnitud del vector. Elevamos al cuadrado la primera componente, elevamos al cuadrado la segunda componente, elevamos al cuadrado la tercera componente y sumamos las tres componentes. Al hacer eso, entonces tenemos que la magnitud del vector son 121.56 unidades. Para calcular la dirección del vector en 3 dimensiones, esto es mucho más complicado que lo que presentamos anteriormente, porque necesitaríamos dos ángulos, ¿verdad? El ángulo azimutal y el ángulo cenital. Ambos ángulos necesitaríamos, y por lo tanto necesitaríamos conocer el cambio de coordenadas esférico para poder determinar cómo son la dirección del vector. Por lo tanto, aquí concluimos este problema, en donde pudimos calcular también la magnitud del vector en 3 dimensiones. Muy bien, vamos a hacer un resumen de lo que hemos aprendido hasta este momento relacionado con los vectores. Bien,
¿Qué aprendimos de vectores? Punto número 1, son un conjunto de números que tienen al menos 3 propiedades importantes: magnitud, dirección y sentido, además de sus unidades. Punto número 2, un vector tiene tantas componentes como dimensiones tenga. Esto es importante. Punto número 3, para el caso de vectores en 2 dimensiones, las expresiones 1 y 2 permiten cambiar el sistema coordenado polar al rectangular o cartesiano. ¿Sí? Para el caso de vectores en 2 dimensiones, las expresiones 3 y 4 permiten cambiar de sistema coordenado polar al rectangular. ¿Sí? Bien, 5. Las expresiones 3 es la fórmula empleada para obtener la magnitud de un vector dadas las componentes y se puede extender a cualquier número de dimensiones. Y 6. Al ser vectores un conjunto de números, entonces cumple con las propiedades de los números y pueden sumar, restar, multiplicar por un escalar y graficar de acuerdo con sus reglas establecidas. Con esto concluimos lo relacionado con vectores y esperamos que puedan resolver su tarea asignada. Correcto. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.